Buenas noches, mi nombre es Jason Jesús Bocota Villegas, estudiante de la Universidad de Pamplona. A continuación, pues vamos a realizar una pequeña exposición respecto sobre las capacidades físicas condicionales. En el, pues como bien sabemos, encontramos cuatro, que es la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Teniendo en cuenta las cuatro capacidades físicas condicionales, ya vamos a buscar el concepto de cada una de ellas, principios fisiológicos. También vamos a hablar sobre clasificación y caracterización en cada una, y principales pruebas de evaluación. Entonces, pues vamos a dar inicio con, antes de empezar a hablar sobre las capacidades, sobre las cuatro, vamos a hablar sobre la definición en concepto general sobre la capacidad física condicionales. Se dice que las capacidades físicas condicionales son cada una de estas actividades que van ligadas al rendimiento físico de un deportista o una persona normal. Simplemente se basa como, no, no todo es deporte, sino actividad física para nuestra salud. También tener una buena vida saludable. Eh, bueno, por lo que entendemos, estas capacidades son cualidades funcionales y energéticas, que se desarrollan debido a una acción que realiza de manera voluntaria o consciente. Como ya hemos visto cuatro, ya las he mencionado, entonces pues vamos a dar inicio con la velocidad, perdón, con resistencia. Eh, el concepto de resistencia habla que en cuanto a la resistencia mencionamos el nivel físico o capacidad que adquiere un deportista o una persona de común al practicar una actividad física para lograr mantener un esfuerzo constante de manera eficaz durante un tiempo elevado. En, en pocas palabras comunes también pues decimos que soportar un ejercicio o una actividad lo máximo que la persona o el deportista pueda, ¿listo? En cuanto a esto, pues no solo se trabaja lo físico, también se implica un poco la mente, ya que la mente pues nos ayuda a nosotros como a envolvernos o concentrarnos a tener ese tiempo que nosotros queremos, el mayor tiempo que nosotros queramos practicar dicha actividad. ¿Listo? Entonces trabajamos mente y cuerpo. Principios fisiológicos. Primero que todo, antes de hablar de cada uno de los principios fisiológicos, recalcar que en cuanto a los principios fisiológicos, así como referencia a las otras cuatro, simplemente cambia como de el nivel que nosotros le generemos para un desgaste en el cuerpo, o tanto físico como, ahí sí vuelvo y digo, como mental, hasta llegar ya a agotarnos. Entonces, en cuanto al principio fisiológico, encontramos el principio de adaptación, que esta consiste en realizar un esfuerzo de manera continua, sin interrupción ni pausas. Y también produce un equilibrio entre el consumo y el aporte de oxígeno, por lo que deben ser ejercicios con ritmo constante y moderación, con gran volumen y poca intensidad. Eso en cuanto al principio de adaptación, para irnos adaptando. Eh, ya seguido sigue el principio de la progresión. En él pues hablamos que para que el organismo de una persona vaya adaptando los esfuerzos de intensidad y duración y frecuencia. Si mira que hemos ido como de lo mínimo a lo máximo. Eh, Deben adaptarse a características de personas que aumentar progresivamente. Uno de ellos es el principio de progresión de carga, que indica que el organismo consiga adaptaciones y progreso de ser sometidos a cargas cada vez mayores, como lo mencionaba en un momento. Luego continuamos con el principio de continuidad. ¿A qué hace referencia el principio de continuidad? En realizarse de manera habitual y repetitivamente, em, para que esto produzcan cambios positivos en el organismo.
como bien sabemos, a nosotros ejecutar una actividad o un ejercicio diario, vamos como adquiriendo esa capacidad de seguir lo que practicamos e incluso ir subiendo de nivel. Mm, em, pues esto, como digo, se practica para tener este principio de continuidad. Tenemos que tener como una práctica constante. No un hoy sí, descanso 2, 3 días, vuelvo y lo hago, no, en continuidad, hoy, mañana, pasado mañana. Según pues, como más se manifiesta era que 5 días a la semana. También pues tenemos el principio de alternancia. ¿En qué consiste? Pues habla sobre los periodos de ejercicios suaves con los periodos de ejercicios fuertes. ¿Qué quiere decir? Porque el otro organismo no aguanta ni podría ser perjudicial para la salud. Perdón. Quiere decir que no todo el tiempo tenemos que trabajar fuertemente, sino como un nivel, hoy le aumentamos, mañana le disminuimos. Vamos como en secuencia, alto, medio o alto y seguimos medio, ¿listo? Este método de entrenamiento se pasa de un ejercicio a otro alternado, como lo venía diciendo, para evitar sobrecargas innecesarias. Dice eso en cuanto a los principios fisiológicos. Ya pasamos como a la clasificación y características de la resistencia. En cuanto a la resistencia, pues conseguimos la aeróbica y la anaeróbica. ¿En qué consiste cada una de ellas? La aeróbica son actividades que desarrollan la resistencia, que van siempre de una intensidad media o baja, y en ellas el esfuerzo puede prolongarse durante bastante tiempo. Y la anaeróbica ya es al contrario de la otra. No vamos baja ni media, sino ya es un esfuerzo grande e intenso sobre un periodo de tiempo. Mira que la aeróbica es un tiempo, o sea, el tiempo que más podamos. Y la anaeróbica ya reduce un tiempo, pero con un esfuerzo, o sea, fuerte, realizándolo rápido, lo máximo que podamos. Ya pasando las principales pruebas de evaluación en cuanto a la resistencia, pues encontramos la prueba de, bueno, más que todo hablamos sobre test. En ella encontramos la prueba, el test de Cooper. ¿En qué consiste esta prueba? Determinado tiempo en cuanto a pruebas de evaluaciones de resistencia se logran evidenciar en algunos test. El test de Cooper, su principal objetivo es recorrer la mayor distancia en un tiempo aproximado de 12 minutos. En él vamos a ver la resistencia en el deportista. El objetivo principal de esta prueba es evaluar la resistencia física de la persona o deportista en relación al resto de las demás personas de su misma edad o sexo. Esta pues, hablando sobre esta prueba, dice que fue diseñada por Kenneth Cooper en Oklahoma en 1968. Que principalmente esas pruebas son más utilizadas como bueno, en la época antigua pues fue utilizada para el ejército de los Estados Unidos, ya que se miró como esa, que fue muy efectiva. Y ahorita en nuestros días pues se menciona que se utiliza en cuanto al entrenamiento de policía local, nacional, bomberos y los otros cuerpos de seguridad. Dice que estas pruebas a estas personas que van a tomar dicho cargo, como las que acabo de mencionar, se le practican estos exámenes para poder acceder a dicho cargo, al cual acabo de mencionar. También encontramos el test de Bulpes. ¿En qué consiste? Dice que trata de medir la resistencia anaeróbica, como lo mencioné hace un momento, que la anaeróbica es
fuerte, 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 ¿cierto? En esa resistencia anaeróbica, eh, esta resistencia cardiovascular involucra en su total cuerpo, donde cada una de ellas trabaja con un esfuerzo grande e intenso en cuatro pasos. Cuatro pasos que son: la primera, en cuclillas con las manos sobre el suelo. Seguido pues se dice que extienda ambas piernas hacia atrás. Tercero, flexionamos un poco nuestros brazos. Y cuarto, volvemos a la misma posición. Entonces, esas es como las cuatro fases de ese test de Butler. Esto lo realizamos, ponemos un tiempo estipulado, puede ser de 1 minuto. Y la idea de esta test es que en ese minuto cuántas secciones se pueden realizar. Ya se dice que si en 1 minuto es como ver esa capacidad de resistencia y velocidad a la vez. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a la resistencia. Ya vamos a hablar sobre la fuerza, capacidad física sobre la fuerza. Dice que la fuerza pues es capacidad de mover el organismo tensando los músculos de la misma forma, superar o contrarrestar una resistencia externa determinada. Esta cualidad puede ser entrenada periódicamente por el desarrollo o la preparación de nuestros músculos ante cualquier ejercicio físico. Clasificación y características de la fuerza. Hablamos que, ¿qué? Bueno, citado según autor Stubler en 1992, en la que se distingue diferentes tipos de fuerza según A, tipo de contracción. En ella encontramos la fuerza isométrica. ¿En qué consiste la fuerza isométrica? Existe tensión muscular, pero no hay movimiento de acortamiento en las fibras de no vencerse la resistencia. La otra encontramos la fuerza isotónica. Existe movimiento venciéndolo la resistencia existente. En el pues decimos que pudiendo ser el concéntrica, se produce un acortamiento de los músculos con aceleración, y excéntricas es lo contrario, que alargamiento de músculos en desaceleración. También podemos encontrar la fuerza máxima, que consiste que habla que cargar el máximo peso que nosotros como personas o deportistas podamos alzar o podamos cargar. También hablamos sobre fuerza rápida o potencia, que en ella pues trabajamos la explosividad la explosividad, y en ella combinamos fuerza y velocidad también. Y también encontramos la fuerza resistencia, que en ella se requiere duración, se trabaja con una carga menor a las anteriores, al cual pues acabo de nombrar. Espero que con la diferencia donde implementamos mucho más tiempo, combinamos fuerza y resistencia también. Principios principales pruebas encontradas en la fuerza, pues encontramos que las pruebas que nos permiten valorar estas capacidades son las siguientes. Se trabaja mediante este test generando capacidades de fuerza en nuestro cuerpo, como el tren superior y el tren inferior. En el tren superior podemos encontrar el test de salto horizontal desde parado, perdón. Pues que dice que consiste en principalmente la fuerza explosiva de la musculatura extensora de cadera, rodillo y tobillos. Esa prueba pues consiste en que el educando estará de pie detrás de una línea marcada. Los pies tienen que estar, la punta de los pies detrás de la línea, ¿listo? Ella pues, como venía mencionando, pues que el educando pone en posición de pie detrás de la línea. Seguidamente pues
él hace una pequeña inclinación de rodillas flexionadas con los brazos hacia adelante, hacia atrás, perdón. Pues dice que en esta posición con los dos pies ya simétricos, o sea, en línea, realizará un salto ayudándose con el lanzamiento del brazo hacia adelante y deberá siempre caer con la planta de los pies, de pie con la planta, ¿listo? Dice que esta test al el educando ejecutar el brinco, el salto, perdón, esto tiene que siempre llevar los pies unidos y pues la distancia será medida al caer donde vaya a remarcarla según donde el deportista ponga el pie al caer. ¿Listo? Mm, También encontramos de tren superior, hablamos de test de lanzamiento del balón medicinal, que en ella comprobamos la fuerza explosiva de la musculatura extensora en tronco, brazos y piernas. Generalmente se utiliza un balón medicinal de 3 kilogramos para los hombres y 2 kilogramos para las mujeres. Eh, el alumno estará situado detrás de la línea, igual que el anterior, con ambos pies en el suelo y a la misma altura sujeta el balón con ambas manos. Es decir, llevamos el balón en esta posición y pasamos por encima de nuestra cabeza y la podemos lanzar de acá o de acá atrás, más hacia atrás, pero siempre con las dos manos en línea recta. Esta posición de lanzar el balón hacia adelante y lo más lejos que podamos. También recalcar que este tipo de test, cuando ejecutamos el lanzamiento, no podemos levantar el pie levantar el pie de la tierra. Tenemos que estar en esa posición firme hasta que el balón caiga a la línea de meta o a donde podamos, a la máxima lejura que podamos llegar. También encontramos para trabajar tronco, que es el test de abdominales en 30 segundos. ¿Cómo se hacen las abdominales? ¿Cómo se practica este test? Pues el educando o el deportista se acostará de espalda y flexionará las rodillas poniendo la planta de los pies en el suelo y ejecutará las abdominales. Siempre llevando las manos en el cuello, detrás del cuello o acá a la altura del pecho. ¿Listo? Durante 30 segundos, lo que más podamos repetir, la máxima abdominales que podamos realizar en 30 segundos. Bueno, ya terminado lo de fuerza, vamos a hablar sobre la velocidad. El concepto de velocidad pues, dice que la velocidad hace referencia al movimiento que se realiza en el menor tiempo posible. En esta actualidad determina en gran parte el rendimiento deportivo de un individuo y de igual forma exige un gran nivel de desarrollo y preparación para tener ese nivel de velocidad. Y en cuanto hablamos de esta capacidad física condicional, debemos tener en cuenta dos tipos de cualidades, como la velocidad de traslación. ¿A qué se refiere? Se refiere a la capacidad de una persona a desplazarse de un punto a otro en el menor tiempo posible, como lo mencionaba. Velocidad de reacción es la capacidad del individuo reaccionar ante un estímulo determinado en el menor tiempo posible también. Ejemplo, puede ser un deportista en carreras de 100 metros, que al escuchar la orden del preparador o la orden del juez, salimos. Entonces, por ahí dice velocidad de reacción. También encontramos resistencia de la velocidad. Aquí hablamos que en esta cualidad responde a todas aquellas acciones motrices que realiza el sujeto en un tiempo prolongado a una velocidad alta. Clasificación y características. Según autores, evidenciamos ciertas clasificaciones que distinguimos entre ellas como velocidad cíclica,
propia de una sucesión de acción, por ejemplo, correr o andar. Velocidad acíclica, propia de una acción aislada, como lanzar un objeto. Eh, También encontramos el otro autor que podemos es Padial Han y muchos otros autores mencionaban esta misma clasificación, que era velocidad de reacción, capacidad de responder a un movimiento o un estímulo en el menor tiempo posible. Ejemplo, salida de una pista de carrera, como lo mencioné hace un momento. Velocidad gestual, que velocidad donde realizamos un gesto aislado, también llama velocidad de ejecución, lanzar algún objeto, ya sea a, una, a otra persona o a un obstáculo. Velocidad de desplazamiento, pues capacidad de recorrer una distancia en menor tiempo posible. Principales pruebas de evaluación en cuanto a la velocidad. Encontramos que permiten valorar, hay pruebas que permiten valorar ciertas capacidades, como la siguiente, el test de los 50 metros lisos. ¿En qué consiste? Que nos sirve para poder comprobar la velocidad de desplazamiento y de reacción para ello a un alumno o alumna. ¿Cómo se practica? Se trabaja donde el educando se sitúa detrás de la línea de salida y a la señal debe correr 50 metros lo más rápido posible. El cronómetro se detiene cuando el alumno llega a su meta. También encontramos test de velocidad de los 10 por 5 metros, que su principal objetivo es medir la velocidad de desplazamiento y agilidad del alumno o alumna. Para ello, partiendo de una distancia de 10 metros, delimitada por dos líneas paralelas. El alumno debe tener o hacer 5 recorridos de ida y vuelta en el menor tiempo posible. Por eso hablamos de 10 por 5. Bueno, ya seguimos con la flexibilidad. Esta cualidad pues consiste en realizar movimientos articulares de gran magnitud sin necesidad de usar mucha energía en el ejercicio. Ya no tenemos que correr como a velocidad, no implicamos resistencia, simplemente podemos ejecutarlo en un lugar quieto. Un ejemplo de entrenamiento de la flexibilidad es el que se lleva a cabo en el yoga. Mencionar que siendo esta última de las capacidades físicas condicionales es una de las cualidades que aunque tenemos todos, que esa cualidad las tenemos todos desde que nacemos, pero con el pasar del tiempo se va perdiendo poco a poco, ya que pues no entrenamos. Existen dos tipos de flexibilidades que la flexibilidad dinámica, y aquella que se practica cuando realizamos un movimiento buscando la máxima amplitud de una articulación y el máximo entrenamiento muscular. En este tipo de flexibilidad hay un desplazamiento de una o varias partes del cuerpo. Y la flexibilidad estática, que es al contrario de la anterior, que dice que movimiento significativo se trata de adoptar una posición determinada a partir de buscar un grado de estiramiento que no llegue al dolor y que deberá mantenerse durante unos segundos. Pueden ser movimientos ayudados. Pruebas, principales pruebas de evaluación, pues en ella pues encontramos el test de flexión profunda de tronco. También encontramos el test de flexión de tronco sentado. Pues estos dos test más que todo se trabajan con un banco sueco. Bueno, el test de flexión profunda de tronco con un banco sueco. Ya. El test de flexión de tronco sentado incluimos una regla adosada en cuanto al banco sueco y una regla adosada que dice que el test de tronco sentado pues ponemos posición en la pata del banco con las piernas extendidas y hacemos flexión hacia adelante a
con lo máximo que podamos llegar. Y por eso hablamos que en ella incluimos una regla A2A que es para medir según la capacidad al cual nosotros alcancemos a llegar. Pues esto fue todo. Muchas gracias.